Buen día a todas las personas que se están conectando a esta transmisión. Muchísimas gracias por conectarse, por entrar a este video. Quiero contarte que nosotros somos Comunidad de Restauración Empresarial Cristiana Internacional. Crecí. Somos una comunidad que se centra en el crecimiento integral de las personas y a través de estos videos queremos compartir mensajes que impacten la vida de las personas. Por eso te invito a que si te interesó o te llamó la atención el título de este video, te quedes hasta el final para que puedas entender la profundidad del mensaje y que realmente impacte y deje una enseñanza en tu vida. Sin más preámbulos, pues quiero comentar con ustedes un mensaje que he venido estudiando acerca de cuidar lo que decimos. Creo que esto es sumamente importante porque, y creo que en algún momento lo he compartido con ustedes o ha sido algo que se ha escuchado mucho, este cuento, esta reseña quiero compartir con ustedes acerca de un científico japonés que realizó un experimento y en el cual pues él en su curiosidad de saber como qué pasaba cuando aplicaba digamos este experimento, lo realizó, ¿no? Y él empezó y cogió como diferentes pruebas de agua y empezó a separarlas. Un grupo en el cual iba a hablar y le iba a dar palabras positivas y el otro grupo en el cual iba a utilizar palabras un poco agresivas, un poco de pronto negativas. Y cuando él separó estas dos pruebas y empezó a hacer el ejercicio de todos los días utilizar palabras positivas y utilizar palabras negativas, palabras positivas de amor, de cariño, de agradecimiento, y las palabras negativas como de odio, de molestia, ¿verdad? Al finalizar de una semana en que estuvo haciendo este ejercicio y revisó estas pruebas a través de un microscopio, pues se dio cuenta que las pruebas de agua en las cuales había dedicado palabras positivas tenían su diseño y su estructura era muy bonita, era muy delicada, muy digamos como perfecta en la estructura que la componía y se veían como pequeños diamanticos, copos de nieve y todo era perfectamente como delimitado y muy bien organizado, mientras que por otro lado el grupo de las pruebas de agua que se les daba esa palabra negativa era un caos completo y no estaban bien definidas, eran un poco agresivas y se mostraban un caos en su estructura. Y hoy quiero compartir un mensaje acerca de eso contigo, de cuidar lo que nosotros decimos, entender de pronto cómo el poder de una palabra puede influenciar en la vida de una persona o incluso en nuestra propia vida y generar que haya un cambio en la estructura que nosotros tenemos. Entonces, eh, ¿cuántos de pronto de nosotros hemos a lo largo de nuestra vida cambiado, por ejemplo, un plan por de pronto un amigo que a través de sus palabras logra hacernos cambiar de idea o logra hacer que nosotros hagamos lo que él quiera, aun cuando nosotros no nos sentimos muy a gusto de eso? ¿Verdad? ¿O cuántos de nosotros en algún momento recordamos muy marcadamente en nuestra vida alguna palabra, alguna frase, algo que nos dijo una persona que era muy importante para nuestra vida, que de pronto estaba llena de pronto de ira o de resentimiento, de dolor, de tristeza y que dejó ahí esa marca en nosotros? Las palabras tienen un poder y digamos, un impacto en la vida del ser humano que es inimaginable. Cualquier palabra que salga de nuestra boca, sin importar de pronto la intención con la cual nosotros lo decimos, va a dejar una marca en el ser humano. Y nos guste o no, la palabra forma parte del ser humano, forma parte casi que integral del ser humano, porque es un recurso de comunicación que tenemos, ¿verdad? Y en ese intercambio de palabras que tenemos con las personas que nos rodean, va a dejar siempre una huella. ¿Quiénes de nosotros nos recuerdan de pronto una frase que nos hayan dicho que de pronto nos generó un gran dolor en ese momento y que ha pasado mucho tiempo y la seguimos recordando con el mismo dolor? O de pronto una frase que nos alegró demasiado el día y cada vez que recordamos esas palabras nos sentimos bien, nos sentimos agradecidos con esa persona que nos las regaló. Cuando nosotros pensamos de pronto en el lenguaje, lo asociamos como a una capacidad que tiene el ser humano de comunicarse, ¿verdad?
para transmitir una información. Es como si fuera un medio de transporte, ¿no? Que nos permite desplazarnos de un lugar a otro. Asimismo, pues es el lenguaje que nos permite pasar una información de tenerla nosotros, de tenerla en nuestro cerebro, a compartirla con otra persona. Y no solamente se trata de transmitir un contenido de una información de una persona a otra, sino que también va un poco más allá de poder compartir y impactar la realidad en que nos movemos. Digamos que la palabra tiene el poder también de transformar la realidad y el entorno en el cual nos estamos movilizando en ese momento. Un ejemplo de ello es cuando estamos de pronto en una salida con amigos y estamos allí conversando y de repente recordamos un momento pasado o una actividad que hicimos en algún momento pasado y lo traemos a este contexto y recordamos todas las emociones, todo lo que sentimos. Podemos estar hablando, no sé, de un libro que leímos, una película que vimos, y cuando lo traemos a este contexto presente, recordamos de pronto cómo nos sentíamos mientras leíamos ese libro, mientras veíamos esa película, y puede que ya haya pasado, que sea un momento del pasado, pero cuando lo traemos por medio del lenguaje a la actualidad, estamos recordando todo eso, estamos trayendo ese contexto pasado al presente. Entonces, el lenguaje tiene la capacidad de ampliar nuestro contexto, porque no se limita únicamente al entorno físico inmediato en el cual nos rodeamos, sino que tiene la posibilidad o nos permite tener la posibilidad nosotros de interactuar con esos contextos pasados en los cuales nos hemos movilizado antes. Cuando estamos con nuestros seres queridos y comentamos experiencias del pasado, recordamos de pronto cosas que vivimos antes para comentar, para reírnos, para pasar un momento agradable, para dar enseñanzas también. Y todo eso nos permite interactuar con esos estímulos, tanto de nosotros mismos como de otras personas. Porque cuando estamos en una conversación y esa otra persona con la cual estamos hablando comparte esas experiencias, también estamos interactuando con esos estímulos que ellos nos brindan. Entonces, a través del lenguaje podemos también tener la capacidad de estimular las emociones, porque muchos de los recuerdos que traemos al contexto inmediato en el que estamos vienen asociadas a una emoción y que muchas veces son muy intensas, y podemos estar recordando esa situación que vivimos y inmediatamente nos sentimos tristes o nos sentimos alegres y conectan con nosotros ese recuerdo y esa emoción que se vivió en su momento. Entonces, el lenguaje siempre tiene una implicación mucho más allá de solamente informar o transmitir un mensaje. Pensemos, por ejemplo, en un momento cómo nos sentimos o lo que experimentamos cuando de pronto recibimos un mensaje de texto que nos cambia el humor inmediatamente. Puede ser para bien o puede ser para mal. En algún momento que recibimos una noticia que nos impactó mucho y cómo de pronto nos generó esa emoción dentro de nosotros o nos trajo de pronto a memoria algún recuerdo, una noticia de pronto de nuestra pareja, de nuestro familiar, de nuestro jefe, de pronto recordar que tenemos que hacer algo y por medio de un comentario recordamos que tenemos que hacer eso, entonces viene a nosotros la preocupación y diferentes cosas que solamente se mueven por medio del lenguaje, ¿verdad? Y todo eso pues va a tener una experiencia y va a dejar un impacto en la persona. El efecto entonces de las palabras puede estar orientado de dos formas, y esto es importante que lo recordemos porque creo que muchas veces en la actualidad nos olvidamos de eso y somos muy ligeros a la hora de dejar un comentario, de decir una palabra y no vemos de pronto el trasfondo de eso. El efecto de las palabras está orientado en dos sentidos. El primero es hacia otros. Cuando nosotros hablamos y compartimos con otros, estamos dejando una marca en esa persona, inconsciente o conscientemente. A veces creemos que las conversaciones que tenemos con amigos, por muy ligeras que sean, siempre van a dejar una marca en la otra persona. Algún comentario que hacemos, alguna palabra que decimos, de pronto que pensamos que no puede estar dejando algo en la otra persona, pero inconscientemente está dejando allí esa marca. Entonces, la forma en cómo decimos esas palabras, cuando de pronto estamos enojados, cuando estamos felices, a veces el simple hecho de estar con una persona y decirle, ve, mira, esa blusa te queda tan bonita, te ve súper bonita.
puede que le cambie totalmente el día a esa persona. Se sienta mucho más a gusto con ella misma, se sienta más feliz, más confiada. O el simple hecho de pronto que nos sentimos molestos por alguna razón con esa persona y le decimos, no, es que usted no sirve para nada. Ya dejamos una marca, una huella en esa persona. Y el segundo sentido es hacia nosotros mismos. Y es que muchas veces en ese diálogo interno que tenemos con nosotros mismos, con nuestros pensamientos, en cada situación, en cada decisión que tenemos que tomar, estamos teniendo ese diálogo interno. Y cómo nos hablamos a nosotros mismos. A veces estamos en una situación que sabemos que tenemos que tomar una decisión y bueno, venimos allí, tomamos la decisión, lo hacemos y de pronto no dio el resultado que esperábamos. E internamente es, si viste, es que vos sos muy boba, ni siquiera para eso servís. Es un diálogo interno que no compartimos con nadie, pero nos estamos hablando nosotros mismos. Y eso también está dejando una huella y está transformando la estructura dentro de nosotros. Creemos que de pronto no tiene mucha importancia porque nadie lo está escuchando, porque no lo estamos exteriorizando, pero dentro de nosotros y hacia nosotros mismos estamos teniendo ese diálogo y nos estamos hablando, son palabras que salen de nosotros. A veces incluso lo exteriorizamos porque estamos allí y decimos como el comentario, ay no, es que yo no sirvo para eso, y son cosas muy sencillas como esas empiezan a adentrarse en nosotros y a empezar a modificar la forma en cómo nosotros somos en ciertos aspectos y asimismo con las otras personas. Cuando hablamos entonces de lo que nosotros somos o planteamos afirmaciones tal vez un poco absolutistas como nunca voy a ser capaz de lograr eso, o es que a mí siempre me va mal en todo, hacemos referencia siempre a un producto acabado. Cuando utilizamos esos términos o esos planteamientos con afirmaciones absolutistas, hacemos referencia a un producto que ya ha terminado, que ya ha acabado. Y aunque podamos ser conscientes o no de eso, estamos predisponiendo a nuestro cuerpo y a nuestra mente para continuar ese camino hacia ese producto que ya está acabado, porque son esas afirmaciones las que utilizamos. Entonces, ¿cómo así esto, Sara? Si yo siempre digo, no, es que a mí siempre me va mal en las matemáticas, por ejemplo, pues probablemente como estoy haciendo esa afirmación constantemente, mi cerebro se está preparando para eso y va a seguir su camino y probablemente cuando se me presenta una tarea que involucre las matemáticas, eso ya está tan arraigado en mí que me va a ir mal, no lo voy a saber hacer, me voy a confundir, me voy a equivocar. Y voy a decir, pero ¿por qué algo tan sencillo como esto? Pensé que me podía ir mejor. Pues siempre en nuestro discurso va a haber una afirmación de que siempre me va mal en las matemáticas. Entonces mi cerebro se naturaliza con eso y lo termino reproduciendo. Así con cualquier otra cosa en nuestra vida. Puede ser un ejemplo muy sencillo como eso, como el simple hecho de pensar o tomar decisiones mucho más importantes en nuestra vida. No, es que yo siempre que estoy con una persona, las relaciones no avanzan y se terminan rompiendo, entonces yo no, es que yo nunca voy a poder conformar un hogar con una persona. O cosas como esas. Podemos reducirlo a aspectos muy sencillos de nuestra vida como a grandes cosas que también impactan nuestra vida. Y sin embargo, aún sabiendo todo eso, nosotros seguimos en nuestro día a día teniendo esas pequeñas conversaciones con nosotros y con otras personas sin darle realmente el valor a las palabras que éstas tienen. Y es por eso que quise compartir este mensaje con ustedes, porque cuando nosotros entendemos que no debemos ser descuidados con la forma en cómo utilizamos una herramienta tan potente como es el lenguaje, entonces la forma en cómo nos comunicamos con otros y cómo nos comunicamos con nosotros mismos debe empezar a cambiar, debe empezar a mejorar. Y debemos empezar a darle realmente el valor que tienen nuestras palabras que realmente se merece. Con frecuencia nosotros tendemos a exagerar, a distorsionar, incluso a sesgar la realidad y como resultado de eso pues tenemos que el lenguaje se convierte o las palabras se convierten en un arma de doble filo que nos hiere a nosotros y hiere a otras personas. Entonces, ¿qué podemos hacer para empezar a trabajar sobre esto? ¿Cómo podemos cuidar nuestras palabras? ¿Cómo podemos ser más conscientes de lo que sale de nuestra boca y empezar a cuidar lo que decimos? Y para eso yo te traigo algunos puntos, son 4 puntos sumamente importantes
que quiero que tú allí hagas como la retrospección de mirar si de pronto tú lo haces, entonces empezar a ser más consciente de eso para que cuando de pronto salga allí la palabra, no, ojo con eso, voy a empezar a modificarlo, lo modifico, hago la corrección. Eso hace que nuestro cerebro, tan naturalizado a ese tipo de aspectos, empiece a trabajar un poco más fuerte por reprimir eso y por utilizar otros términos, por hacerlo de manera diferente. Entonces ese camino tan andado que hemos estructurado en nuestra cabeza y en nuestra mente empiece a modificarse, construyendo caminos que son mucho más positivos. Entonces el primer punto es: evita las exageraciones. ¿Cuántas veces utilizamos expresiones como he tenido un día horrible o no puedo soportarlo más o si mi relación se rompiera me moriría? Soy una persona tan desgraciada. Afirmaciones como esas que son tan exageradas que incluso ni nosotros mismos las creemos, pero las normalizamos y las naturalizamos tanto en nuestro discurso que a veces salen solas. Incluso hay algunas de esas a mí que me han pasado. Y estoy por ahí, yo digo, ay no, palabras como, ay no, estoy tan cansada, este día tan horrible que me ha pasado y no me ha pasado nada malo, solamente estoy cansada. Y son cosas como esas que pasan por nuestra mente, las hemos naturalizado tanto y tendemos a ser supremamente exagerados. Esas expresiones muchas veces son catalogadas como formas de hablar, ¿no? Es una forma de decir, una forma de expresarse, ¿verdad? Pero tienen un impacto muy alto en nuestras emociones. Entonces, si yo digo, es que he tenido un día horrible, probablemente cuando me vaya a acostar, pues me voy a sentir triste, me voy a sentir depresiva, me voy a sentir enojada pronto con lo que ha pasado durante el día y no va a haber realmente una razón detrás de eso. Y probablemente cuando me vaya a dormir, pues me vas a sentir que no fue un día productivo, que de pronto no hice lo que quise hacer, o muchas otras cosas que me van a hacer sentirme mal. Y todo eso va a empezar a irse implantando en mi corazón y va entonces a reproducirse en otras cosas, en otros ámbitos de mi vida. Empezar de pronto a ser más consciente de no voy a hacer esas expresiones tan exageradas, sino que voy a ser más consciente de la forma en cómo uso mis palabras, aunque sea una forma de expresarse, y entonces voy a darle un valor diferente a esa expresión. Puedo reemplazar esas expresiones por otras más realistas y más ajustadas a realmente la situación en la cual estoy viviendo. Entonces, por ejemplo, puedo decir, hoy me han pasado algunas cosas desagradables, pero ha sido un día bueno. Sí, está bien, reconozco que de pronto algunas cosas no han salido como me gustaría que hubiesen salido, pero a pesar de eso he tenido un día bueno y he tenido un día en el que he sido feliz. Y eso empieza a cambiar la forma en cómo yo percibo la realidad y entonces cómo yo me comporto frente a esta. Y este tipo de frases, modificar este tipo de comentarios que hacemos nos permiten también cambiar la perspectiva de las situaciones que vivimos. Entonces no todo lo que yo voy a ver va a ser medido bajo una lente de negatividad, sino que empiezo a poner un poco más de positividad a mi vida. El segundo punto es: no expreses críticas a otras personas cuando estás enfadado. Y esto sí que es natural en el ser humano, ¿cierto? Cuando nosotros estamos enojados o estamos frustrados por X o Y razón, constantemente tendemos a desfogarnos mediante nuestras palabras con otra persona. Y probablemente expresamos esas críticas o hacemos esos comentarios con la intención de herir para que la otra persona sienta un poco como yo me estoy sintiendo. Y en ocasiones salen de manera tan natural que no es nuestra intención lastimar a esa persona, pero terminan haciéndolo porque está en nosotros ese enojo, esa frustración y terminamos lastimando a la otra persona, aunque no queramos hacerlo. Es por eso que es mejor evitar que cuando nos sentimos enojados, cuando nos sentimos frustrados, tengamos estos comentarios con la otra persona o esas críticas hacia la otra persona. Mejor respirar, irnos a hacer otra cosa, calmarnos, despejar nuestra mente y cuando sabemos que ya estamos más tranquilos, expresar a la otra persona de pronto el disgusto que tuvimos, que no nos sentimos
bien con eso, que no estamos satisfechos con la conclusión o a la respuesta que llegamos con él, y empezar a trabajar un poco con eso. Cuando nos sentimos de pronto enfadados o molestos con otra persona, nuestras emociones son tan intensas que utilizamos las palabras para agredir o para herir a esas personas. Y con frecuencia, posterior a eso, nos arrepentimos de haber dicho eso. Y una vez nosotros lancemos las palabras y salgan de nuestra boca, es muy difícil volver atrás. Podemos pedir perdón, arrepentirnos, pero muy probablemente esas palabras ya hicieron la marca y dejaron la herida allí en la otra persona. Es muy difícil simplemente como recoger esas palabras y volvérnoslas a guardar, ¿verdad? Es imposible. Entonces, por eso tenemos que ser un poco más conscientes de voy a calmarme, voy a estar más tranquilo, y entonces ya me refiero a hablar con esta persona, le digo lo que siento, le digo cómo me hizo sentir y podemos llegar a un acuerdo. Mientras tanto, voy, me despejo, hago otra cosa para poder tener esa conversación. El tercer punto es no sobregeneralices. Y esto sí que pasa. Cuando nosotros utilizamos la palabra nunca en nuestra frase o siempre. Esas son las palabras que siempre, o nada también es otra. Nada, todo. Esas palabras que empiezan a abarcar una totalización de nuestra vida. Entonces decimos, no, es que todos los hombres son iguales. Y pues que conozcamos a todos los hombres del mundo, no creo que seamos capaces. Entonces, ¿realmente esa frase tiene algo de veracidad? Cuando utilizamos ese tipo de palabras, debemos entender que probablemente estamos describiendo una realidad que no se ajusta a la realidad que tenemos, que está un poco desajustada de la verdadera realidad. Por lo tanto, pueden salir de nosotros frases como nunca volveré a ser feliz después de pronto tener una relación que fracasó o vivir algún momento muy triste, y en nuestra mente o en nuestros comentarios están frases como nunca volveré a ser feliz. Y realmente estamos anticipando un futuro que no tenemos pruebas de que eso vaya a pasar. Y estamos atrayendo hacia nosotros ese estado de ánimo. Entonces es muy normal que pasen los días y nos sintamos tristes, nos sintamos mal y no entendemos por qué. Y es que siempre está en nuestro lenguaje esa frase, es que nunca voy a volver a ser feliz, nunca voy a volver a ser feliz. Entonces lo estamos trayendo hacia nosotros, lo estamos haciendo una realidad en nuestra vida y está dejando un impacto en nuestra vida, en la vida de las personas que nos rodean. Todo eso empieza a ser como un camino para recorrer, como cuando hay un pasto y empezamos a caminar por ese pasto y empezamos a dejar como un camino, que ya después uno cuando va a pasar por ahí uno ya sabe por dónde ha caminado la gente, porque hay el pasto como que se abre y deja un caminito. Exactamente de la misma manera, cada vez que repetimos las mismas frases de generalización, estamos construyéndonos ese camino hacia el futuro que nosotros queremos. Entonces, ¿qué está saliendo de nuestra boca? ¿Está saliendo de nuestra boca ese futuro que realmente queremos? ¿O solamente estamos hablando por hablar y no nos estamos dando cuenta de el camino que nos estamos construyendo? Y el cuarto punto es, emplea tus conversaciones con otras personas a favor de tu bienestar psicológico. Este punto es sumamente importante también, porque cuando nosotros conversamos con otras personas, con amigos, con familia, muchas veces tenemos conversaciones que son muy pasajeras, ¿verdad? Con eso no estoy diciendo que no podemos tener conversaciones sencillas, tranquilas, no. Estoy diciéndote que presta mucha atención a las palabras que usas cuando estás teniendo ese tipo de conversaciones. De temas importantes a temas súper randoms o súper, digamos, comunes de la vida cotidiana, que a veces simplemente se escapan en algunas frases que nada que ver y que van allí impactando nuestra vida, la vida de la persona que nos está escuchando. Entonces siempre es importante que nuestras conversaciones tengan ese efecto lupa, ese efecto de miremos y detallémonos las frases que estamos diciendo, las palabras que estamos usando, porque a veces un comentario muy de pronto natural que nosotros creamos que es muy normal, para la otra persona que lo está recibiendo de pronto tiene un valor diferente, y entonces estamos lastimando, estamos hiriendo, estamos dejando esa huella en esa persona. Y
si nosotros dedicamos, por ejemplo, tiempo a quejarnos con nuestros amigos, con nuestros familiares, con nuestra pareja, estamos condicionando a nosotros mismos a esas quejas que tenemos. Entonces la otra persona va a tener también como el querer, sí, yo te apoyo en eso, no, mira, me pasó también esto, y entonces trae a colación otra queja, otra situación similar, y eso se vuelve un compartir de quejas ahí los unos con los otros por intentar simpatizar con la otra persona, pero al final del día fue una conversación que no dejó nada bueno. Simplemente un compartir de quejas que de pronto los dejaron a esas dos personas más desgastadas de lo que venían. Venían para tener un buen momento agradable, para dispersar la mente, y resultó que terminaron ahí más angustiados, más estresados, ¿verdad? Por simple hecho de normalizar el compartir de pronto esas situaciones desagradables. Y con eso no estoy diciendo que entonces uno no pueda de pronto compartir esas situaciones para sentirse más dispersado, más agradable, de pronto de bajar ese peso de los hombros que uno trae. No, se trata de cómo comparto esa experiencia. Lo comparto como si fuese siempre todo lo negativo, todo lo malo, en forma de queja, o simplemente lo traigo como, mira que me pasó esto, pero mira, tal vez le encontré esta cosa buena que me ha enseñado, esta perspectiva positiva de esta situación. Y es diferente la forma en cómo nosotros comunicamos las situaciones. Es bueno que empecemos a pasar esa lupa por nuestras conversaciones y miremos si realmente estamos teniendo conversaciones de valor con otras personas que nos den algo que realmente nos haga construirnos de manera individual a nosotros mismos. No solamente conversaciones que nos resten más que nos sumen. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y para ir cerrando este mensaje, quiero compartir este versículo contigo que dice en 1 Pedro 3:10, dice: si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Y este versículo es sumamente valioso porque nos está diciendo que si queremos tener una vida feliz, larga y feliz, entonces tenemos que prestar más atención de qué es lo que está saliendo de nuestra boca, cuidar lo que decimos. No hablar por hablar, no hablar mal, no decir de pronto cosas que de pronto no son verdad, no se ajustan a la realidad que estamos viviendo. Eso es importante. Escoge con cuidado tus palabras, las palabras que utilizas en el día a día, porque eso tiene un efecto real en la forma en la que nosotros nos relacionamos con las otras personas, en la forma en cómo nos sentimos con nuestras propias emociones y por ende en la forma en cómo nos comportamos y cómo percibimos la realidad en la que nos desenvolvemos. Y por supuesto, cuando tenemos en cuenta nuestro lenguaje, que no es solamente un medio de comunicación con otras personas, sino que también es una forma de comunicarnos con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, cómo nos sentimos con nosotros mismos, entonces tenemos que ser más conscientes de la forma en cómo nosotros hablamos o incluso pensamos. Porque a veces lo que ya ha pasado por aquí, ha estado en nuestro corazón, ha pasado por nuestra mente, es lo que sale de nuestra boca. Entonces, ¿qué tenemos allí guardado? ¿Cómo estamos cuidando no solamente nuestras palabras, sino también nuestro corazón? El lenguaje es un arma de doble filo, ¿verdad? Pero está al alcance de nosotros de utilizarlo de manera positiva, de que enriquezca tanto nuestra vida como la vida de las demás personas. Entonces, utilicemos el lenguaje para edificar a la otra persona, para decir cosas buenas, para resaltar de pronto las cosas positivas que vemos en nosotros, en las otras personas, para tal vez alegrarle el día, para hacerlo sentir mejor, para dar palabra de bendición, incluso con nosotros mismos también. Cada día cuando nos levantemos podamos mirarnos en el espejo y regalarnos unas palabras positivas, de verdad, de bendición para nuestra propia vida. Y eso vamos a empezar a ver cambios en nuestra vida, vamos a sentirnos más agradecidos con nosotros mismos, con las bendiciones que Dios trae a nuestra vida, con la vida que hemos conformado, y entonces todo nuestro día puede empezar a cambiar, la forma en cómo nos relacionamos con las demás personas, cómo percibimos las relaciones con otras personas y cómo percibimos nuestra propia realidad. Familia, ese era el mensaje que quería compartir con ustedes. Espero que realmente haya sido un mensaje de bendición, un mensaje que haya impactado tu vida.
Te invito a que si te gustó este mensaje lo compartas con otras personas, lees allí me gusta y dejes tu comentario para que nos ayudes a nosotros a crecer y a entender si realmente te está gustando estos mensajes. Muchísimas gracias por compartir ese espacio conmigo y espero que nos podamos encontrar en una próxima oportunidad.